Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá presente. Mi nombre es Felipe Mella, director ejecutivo del GAM, y a nombre de todos los trabajadores del GAM le damos la muy bienvenida al primer ciclo de conversatorios en torno a la conmemoración de los 50 años de la UNTAC, celebración que partimos el 3 de abril, con un hito bien importante acá en el GAM, que hicimos un reconocimiento a gestores, artistas, arquitectos, que fueron parte de esta tremenda hazaña que es la construcción de este edificio, que hoy alberga nuestro centro cultural, y además logramos inaugurar la restauración del bordado y la negra que está acá afuera, que ustedes lo pudieron ver antes de entrar a la sala, y también aquí nos acompañan parte de las restauradoras, o sea, las restauradoras, las grandes restauradoras de ese trabajo de restauración de este hermoso bordado que estuvo 45 años perdido, o unos más, casi 50 años perdido. Este es el primer ciclo de varios ciclos que vamos a hacer de conversatorios, en los cuales vamos a hablar también sobre el casino de la UNTAC, sobre el tema de la mujer en la UNTAC, tema arquitectura, arte, muchos otros temas que van a poder informarse a través de nuestras redes sociales. Vamos a estar informando de estos ciclos de conversatorios, este es el primero. Entonces quiero darle la bienvenida a Catalina Rivera, a Francisca Campos y Carolina Morales, que fueron las personas que estuvieron a cargo de la restauración, así que le pido un aplauso para ella porque un tremendo trabajo que hicieron. Y a Daniela Pizarro, una conocida de la casa, que trabaja mucho con colectivos de tejedores que van a estar hoy día en este conversatorio, el primer ciclo conversatorio. Así que a nombre de todos los trabajadores, un aplauso también para Daniela. Bueno, y a nombre de todos los trabajadores, como dije en un comienzo, le doy la muy bienvenida a este primer ciclo de conversatorios de la UNTAC 3. Así que muchas gracias. Gracias, Felipe. Ahora vamos a ver unos videos que nos cuenten un poquito sobre la UNTAC, sobre esta celebración de los 50 años, y después comenzamos. Listo, ahora sí. Primero que todo me presento, mi nombre es Natacha Osorio, soy mediadora cultural del área de audiencias de GAM y hoy, como ya les dijo Felipe, es la primera sesión de un ciclo de conferencias que vamos a tener, y esta primera sesión está titulada como Bordar como acto social, el bordado de Isla Negra y su legado. Y contamos con la presencia de las chiquillas que ya mencionó Felipe. Les voy a leer esto porque hacen muchas cosas las chiquillas y no me quiero olvidar de nada. Catalina Rivera, restauradora textil, dedicada a la conservación textil de hace más de 15 años, con numerosas experiencias en el área del patrimonio, y actualmente es parte de la corporación del Comité Nacional de Conservación Textil, el CNCT, dedicada a la conservación y difusión del patrimonio textil nacional e internacional. Francisca Campos,
conservadora, restauradora independiente y ha participado en numerosos proyectos de manejo de colecciones, conservación y restauración de bienes culturales, con especialidad en textiles y material arqueológico. Actualmente preside la corporación del comité, el CNST. Carolina Morales, diseñadora, postítulo en Restauración del Patrimonio Cultural Mueble, conservadora, restauradora del Museo de Arte Popular que tenemos aquí al lado, y realiza las labores de diagnóstico, conservación, restauración y elaboración de embalajes para la colección. Y a mi lado, Daniela Pizarro, más conocida como Dani Negri, licenciada en arte, licenciada en estética, y su obra se desarrolla principalmente a través de lo textil, compartiendo y experimentando en terreno el rol social de hacer arte comunitariamente. Su investigación reflexiona sobre el rol de la memoria personal en vínculo con la memoria social colectiva, invitando a recordar en comunidad para reconstruir nuevas posibilidades de relatos y recuerdos. Su investigación Acción es acompañada de textiles testimoniales y una acumulación de material de archivo llamada archivo emotivo. Bordar como acto social ha sido utilizado como reflejo de los cambios sociales, ambientales y políticos en los últimos años. Las consignas de cada época están en una relación sinérgica con el oficio textil, pues genera procesos colectivos que han permitido crear comunidades. En esta charla dialogaremos con este grupo de profesionales que estuvieron a cargo del proceso de restauración del bordado, pieza que retornó este año a la colección patrimonial del GAM. Además, se sumarán a la conversación colectivos que actualmente usan el trabajo textil como contexto de lecturas políticas y sociales. Ahora vamos a ver un pequeño video que nos cuenta un poquito de este proceso de restauración que vivieron las chicas. Esto es el mural de las bordadoras de Isla Negra, la sorpresa que teníamos reservado para el público chileno y extranjero de un pueblo entero, como decía anteriormente, que está destinado a laborar, ¿no es cierto?, que hizo un trabajo durante 3 meses bordando con lanas de intensísimos colores un mural que tiene más o menos 2,20 metros por 7 metros y que hace un corte a través de Chile, partiendo de Isla Negra y el mar, del puerto de San Antonio, y iremos viéndolo progresivamente, llega hasta las minas del Teniente Sewell, pasando por toda la cordillera La Costa y la cordillera, es decir, el Valle Central. Esta obra es un ejemplo, ¿no?, del trabajo del arte popular de esa época, que igual tiene una continuidad, digamos, en el tiempo, ¿no?, que es en este caso el trabajo que es un ícono, ¿no es cierto?, de las bordadoras de Isla Negra. Yo creo que en este momento especial de la historia es muy importante que este bordado aparezca, porque se está dando una conjunción en donde el tema colectivo está adquiriendo mucho valor. Y yo creo que en este momento histórico es como preciso que esta obra aparezca y aparezca en el GAM, donde todo el mundo la pueda ver. Como que reafirma el tema de las colectividades que se está dando en este momento y que ha sido súper potente.
Ahora que vimos un poquito el proceso de las chicas cargando esta tremenda obra, porque me imagino que pesa mucho, ustedes vieron que es grande, tiene un largo de 7,5 metros, casi 8, ¿cierto? Vamos a partir con este conversatorio. La idea es que ustedes también intervengan, que puedan hacer sus preguntas. Voy a partir yo la primera, para que podamos activar esta conversación. Y la primera es, ¿cómo el trabajo textil refleja contextos propios de una comunidad? En relación también a lo que ustedes hablaban en el video. La que quieran. Buenas tardes. Bueno, primero gracias por la invitación y súper contenta también de compartir la experiencia que fue la recuperación del bordado. Bueno, en relación a la pregunta, me vienen varias cosas, pero sobre todo como a mí me pasa que siento que el textil como materialmente es muy representativo de proceso, de época, de significado, o sea, está como te transmite mucho. Entonces, bueno, en este caso en especial el bordado, por supuesto que refleja una época súper importante del país y también donde había un espíritu colaborativo importante también y que en realidad el bordado se hizo de esa manera también, con el trabajo de 9 mujeres que bajo una curatoría de Leonor Sobrino, en donde se pusieron de acuerdo de distintas, o sea, de elaborar un gran trabajo en una cantidad de tiempo específico, o sea, muchas variantes que no eran fáciles tampoco. Y además el representar un corte transversal de Chile de algún modo, porque ustedes vieron el textil, o sea, eso es lo que representa, ¿no? Como distintos paisajes, y el textil habla por sí solo, como que es una memoria que está ahí totalmente activa. Eso como a grandes rasgos. No sé si quiere continuar. Bueno, también, hola, buenas tardes. También yo creo que Más cerca. Más cerca. Creo que es importante mencionar que, no sé, sobre todo, bueno, nosotras como que vivimos y sentimos los textiles todos los días desde distintas perspectivas. No sé, yo por lo menos considero que el trabajo textil, y sobre todo el trabajo colaborativo, no está completamente ligado, como intrincado con la vida, con el día a día. Entonces creo que es imposible que no refleje el contexto en que se está viviendo, y eso yo creo que es como lo mágico que tiene el textil. Bueno, quizá viene muy de cerca, pero en relación con otras manifestaciones artísticas, que yo creo que está totalmente ligado con la vida, con el cotidiano, en este caso con el cotidiano de estas mujeres que estaban plasmando sus vivencias, sus recuerdos, imágenes de su niñez, del día a día, y eso al compartirlo, al hacerlo colectivo y al generar una obra, genera una potencia que es el reflejo de ese momento preciso. De ese momento. Gracias. Chiquillas, ¿quieren agregar algo más? Bueno, más que nada como reforzar la idea de que contaron mis compañeras. A mí me llama mucho la atención el nivel de coordinación que tiene que haber existido en ese momento, porque fueron 9 mujeres las que tejieron, o sea, las que bordaron el tapiz, y bueno, cada una con sus realidades, con sus vidas cotidianas. En el verano, siendo que muchas de ellas tienen otras actividades que realizar, actividades familiares. Entonces también me parece que fue un esfuerzo que demuestra un compromiso en el fondo que había en la época,
y que fue muy bien abordado por Bonatti, que era el curador de la época, y que él supo, en el fondo tuvo el ojo de saber a qué personas hacerle la solicitud de los encargos. Entonces me parece que justamente es algo muy rescatable de la época, como el nivel de compromiso, coordinación, tanto técnico, porque, o sea, tejer una obra de esa escala, de esa dimensión, debe haber sido algo bien demandante, digamos. Y bueno, técnicamente también fue muy asombroso para nosotros encontrarnos con un oficio increíble, o sea, dábamos vuelta por el reverso de la obra y era un nivel de oficio muy destacable. Así que eso me gustaría. Yo como un poco mi testimonio tiene que ver con trabajar acompañando procesos de lo contemporáneo y el trabajo que las chiquillas restauran y traen de vuelta. Es como si nos encontráramos con nuestro abuelo, y un abuelo al cual no habíamos tenido acceso durante muchas generaciones. Eso en los años en que el trabajo no estaba, porque el trabajo fue considerado como una de las obras desaparecidas de esta colección, era un enigma imaginar, como de qué manera, cómo era, de qué tamaño eran las figuras que representa el bordado. Y para mí es súper emocionante verlo, cada vez que lo puedo ver, me conmueve mucho la dimensión poética que trae el bordado, que muchas veces, entre tanta confusión, a uno se le olvida. Entonces, sin duda, el trabajo nos va a tener como dando vuelta muchos años para poder tener como el corazón súper dispuesto para observar esta obra, la obra que está a disposición desde hace súper poquito, porque uno lo observa y uno recuerda, aunque uno no estuvo en el año 72 o uno nunca visitó este edificio en su contexto original como un TAT, o en los poquitos años que funcionó durante la Unidad Popular. A mí sin duda me trae como a la memoria un fragmento de historia al cual yo no puedo acceder, muchas veces ni por relato. Uno puede ver una película, pero es distinto observar un trabajo, como dicen las colegas acá, con esas dimensiones, con ese nivel de organización para que esté así después dispuesto. Permite que uno pueda observar el presente también, creo, este bordado. Como dijo la Cata, como es un bordado que devuelve mucha memoria activa, porque está muy vivo el trabajo. No es un bordado simplemente, no es solo un objeto. Es un cuerpo vivo, como dijeron también acá. Por eso su memoria es tan potente, porque el bordado no es un objeto industrial. Gracias, Dani. En relación a lo que estabas hablando ahora de volver a verlo, de reencontrarse con esta pieza, ¿qué sienten ustedes? Porque sabemos que muchas obras desaparecieron, ¿cierto? Cuando en dictadura y cuando los militares se toman este espacio. Muchas aún no vuelven. ¿Qué sienten ustedes al poder encontrar, ¿cierto? Una obra que se perdió hace mucho tiempo y que aparece de una forma tan extraña, ¿cierto? ¿Qué sintieron cuando las llaman a restaurar esta obra? Cuando les contaron que apareció este bordado. Bueno, sí, por supuesto que el bordado, este bordado era como un mito, como el bordado de la bordadora de Isla Negra que existió algún día y que nadie sabía dónde estaba. Entonces, que después a nosotras nos contactaran para poder hacer, bueno, que apareciera primero, después tuvo todo un proceso en que estuvo acá en el GAM, bueno, todo una biografía, si se puede decir, como de aparición hasta que llegó hasta nosotras. Y
Y sí, por supuesto que es muy potente ese, porque es como ya hemos dicho, ¿no? Y como Dani bien dice, es un ejercicio de memoria súper potente, porque como un mito, ¿no? Como el que lo escuchó, y además las imágenes que hay, y además el bordado está ahora en Chile como después de... Bueno, yo diría que después del estallido social se puso como muy activo también nuevamente, o sea, siempre ha existido como el bordado en Chile, o sea, o el textil, digamos, como en términos de como que en esta tradición textil en América del Sur es como, eso es lo nuestro, pero el bordado se puso muy activo, entonces está... también como todo muy vivo y todavía lo sigue estando. Entonces era un desafío importante recuperarlo y entender como los distintos momentos que tuvo el bordado, o sea, su creación, su desaparición y cómo apareció, que apareció fragmentado en 4 partes y que eso también es en la vida del objeto. Entonces uno puede, o sea, yo pienso como que uno puede hacer como paralelos o metáforas de lo que también pasa muchas veces en las comunidades o en nuestro mismo país, o sea, se ha fragmentado muchas veces y es bueno como ver esa evidencia. Entonces cuando recuperamos, y nuestra propuesta sobre todo tenía que ver con eso, con volver a dejarlo como una obra, porque así se creó, pero dejar un vestigio también de esa separación que hubo de esas 4 partes de cómo se fue encontrado, ¿no? Así que sí, o sea, fue un desafío, fue un hermoso trabajo y además acá con el mundo textil en general es muy amable, diría yo, como amoroso, así que siempre encontrarse con eso se agradece. Eso es como puedo decir desde mi sentimiento, si se quiere. Bueno, también nos sucedió que al enfrentarnos con esta obra uno se siente bien pequeño porque la historia, el bordado en sí ya es súper potente, la historia que trae es terriblemente fuerte, entonces, y además, que no es menor, enfrentarse a una obra así, de estas dimensiones, con esta historia y además con artistas, autoras vivas, es un tema no menor, porque uno como conservador siempre está trabajando con la materia y tratando de intervenir y nuestra intervención finalmente tiene que ser lo más invisible posible. Pero, y en este caso, no solo como que nos enfrentamos a un tema matérico, sino que también como nosotros hablábamos, también decíamos hay que restaurar la materia y hay que restaurar las relaciones. Y eso fue muy lindo porque también pudimos conversar con Luz Marmentini, que nos hizo de la Fundación de las Bordadoras y que ella nos hizo un nexo con la señora Rosa Santander, que eso fue maravilloso porque pudimos conversar con ella y es muy distinto enfrentarse a una obra y hacer un plan de conservación y conversando de frente con una de las autoras, ¿no? Claro. Es distinto y para nosotros eso fue muy emocionante y claro, al final nosotros somos como un eslabón muy pequeñito en una cadena de este evento que ha sucedido. No sé, para nosotros fue como muy potente eso y siempre lo teníamos como muy presente al trabajarlo. Bueno, aparte de lo que comentan mis compañeras a nivel simbólico, emocional, porque yo creo que eso fue uno de los puntos que
que más nos cautivaba, porque realmente fue una obra que en la medida que uno la veía y la volvía a ver, siempre encontraba nuevos detalles. Yo creo que eso fue algo que cruzó todo el trabajo durante la restauración, pero además creo que también pude sentirme como público y entender en algún momento cuando Miguel Launer, el arquitecto de la UNCTAD, dice que era una de las obras más queridas, como una de las obras más admiradas por el público, y justamente creo que el textil también es capaz de entregar como esa abertura hacia el público en términos de lectura, en términos de que es posible leerla, en el fondo, que a distinción de otras obras quizás es un poco más cerrada, y realmente como en términos figurativos era muy bonita observar la obra. Entonces a cada una creo que nos llamó la atención distintos paneles. A mí en lo personal el panel del campo de Álamos me recordó mucho mi infancia, como el lugar donde vivían mis abuelos, como el personaje de los guasos con sus mantas de Doñihue. Entonces tiene como muchas evocaciones a lo que es nuestra identidad, y creo que ahí cada uno de nosotros puede conectar con un espacio, con una memoria finalmente de vivencias personales. Eso yo creo que podría acotar. Para mí como investigadora de este trabajo fue, no les puedo contar con palabras lo que sentí cuando me enteré que el bordado había vuelto. Fue como mareo, no habían palabras, fue bien duro desde la investigación no poder decir que había vuelto, porque no había fuente para decir que el trabajo estaba. Y eso personalmente fue cansador, fue agotador también, porque yo esperé harto tiempo, investigaba, llamaba por teléfono, me sentía como, yo tengo un archivo, que es el archivo emotivo, y yo me sentía como una archivera realmente investigando algo muy, muy importante, lo de la dimensión en relación tanto al bordado como a la misma conferencia, es una sensación muy fuerte, es un tema muy potente que yo he soñado muchas veces que estoy arriba del edificio, he soñado que estoy mirando desde el frente. Es algo, lo digo como investigadora de este fenómeno. Y las chiquillas me invitaron este año a poder ver el trabajo, fue como en fines de marzo, y fue algo muy conmovedor. Yo sentía que tenía como el disco duro lleno de mi cabeza en relación a, porque yo investigo el bordado, pero también investigo la misma obra de la Paulina Brugnoli, que todavía no aparece, y cuando vi el bordado fue como encontrar algo que está perdido, como realmente poder sentir la potencia de cuando algo regresa. Yo investigo muchos temas de desaparición en relación a las arpilleras, entonces fue muy potente sentir el regreso, como creo que es un poco de justicia también, para mí, la que vuelve justicia en forma de belleza, vuelve justicia en forma de una colectividad organizada, como dicen las colegas, como qué importante es ver y observar un trabajo realizado por mujeres de Isla Negra, en coordinación con la señora Sobrino, pero fueron ellas las que entregaron a tiempo, como dignificar ese trabajo de las creadoras, que muchas veces haciendo trabajos colectivos las personas tienen mucho miedo de no llegar a tiempo, o está como una obsesión muy grande por si va a quedar bonito o no. Entonces este trabajo a mí realmente me devolvió mucha esperanza, me sentí que tenía muy poca, porque cuando lo vi dije, wow, como existe, es verdad, y cada vez que lo miro me vuelve a pasar eso, como de que vuelve, y de verdad a mí me gusta mucho como elaborar el regreso como un poco de justicia, como una belleza posible, que creo que harto que nos hace falta como sociedad. Gracias, Dani. También vuelve en un año súper importante, ¿cierto? Vuelve a exponerse para los 50 años, el próximo año los 50 años de dictadura, entonces ha sido un proceso muy interesante de justicia también. Quisiera abrir la palabra a ustedes
Supongo que no están acá de casualidad. Vi a muchas con sus bordados que trajeron por ahí, que nos levantan la manito para darles la palabra. Hola, mi nombre es Vivi Bustos, yo bordo, soy bordadora, soy artista visual y primero quisiera darles las gracias a Catalina, Francisca, Carolina y Daniela porque me emociona todo esto, es muy bonito y quisiera, bueno, porque además me parece, yo cuando lo vi no conocía la historia, debo reconocerlo. Era muy ignorante con el tema y pensé que a pesar de que era colectivo y todo, porque vi que eran como 7 paños, 6 paños, me impresiona que el todo sea una sola cosa. Eso me impresiona mucho. Que yo he bordado colectivamente con mis compañeras, sobre todo para el estallido, se dio mucho, eso fue muy bonito. Y sí, uno ve el todo y sabíamos cuál era la mano de cada una. Acá encuentro que es una cosa hermosa. No sé, para mí el bordado es todo, mi vida. Sí, yo bordo hace 5 años y vivo de esto, así que me gustaría preguntarles qué les pasó a nivel emocional cuando lo hicieron, porque voy a ser un poco autorreferente, pero yo bordé a las indígenas cuando se dio esto de que por fin las reconocieron y había un día para celebrar, entre comillas, el tema indígena de los pueblos. Y yo estuve un mes enferma. Entonces quiero saber qué les pasó a ustedes en el proceso de la restauración. ¿Cómo lo vivieron? Porque yo no fui tan consciente de eso hasta cuando yo me enfermé. No pude bordar mucho rato. Estuve muy enferma. Entonces, para mí, bordar a las mujeres indígenas tenía emoción. O sea, yo cuando muestro el bordado, la gente se emociona. Y yo me emociono. Entonces quiero saber eso. Por favor. Sí, gracias a ustedes. Bueno, yo en mi caso, sí, es como una sensación como de, uno no está tranquilo, es como una, no sé, no sabría definirlo, a mí me cuesta un poco con el tema como de los sentimientos, pero es una sensación como que estás como levantado permanentemente porque esta obra es tan importante, la historia es tan potente, pero a la vez, como dice la Dani, como la fuerza poética es tan hermoso. Entonces, en verdad era como un carrusel, porque uno va navegando en esta hermosura, porque al final eso es lo que hacemos, vamos como viendo esto que es tan hermoso, pero a la vez con una fuerza potente que es como una sensación, claro, después yo creo que cuando entregamos como que uno como que puede como soltar, sí, pero yo creo que esa hermosura, porque el textil es tan bello, que yo creo que eso como que era una música que nos iba acompañando todo el rato. Vivi, ¿verdad? Sí. Bueno, el textil siempre carga mucha emoción, o sea, es muy, lo hemos conversado también, pero es evidente que yo siento que es como que los textiles te transmiten distintas significados, claro, pero también como toda esta historia que va detrás pesa. Entonces, o sea, como que siento que hay cosas como desde la profesión, así como misma, quizás como es como uno se enfrenta como a la materia y también entendiendo todo su contexto y toda su historia y que por supuesto que te conmueve, o sea, te pasan cosas. A mí también me pasaron, o sea, yo disfruté mucho trabajar con el bordado. Lo disfruté mucho porque los colores, o sea, los colores me alucinaban, la variedad de colores, la variedad de técnica, una riqueza de técnica hermosa, los paisajes, o sea, por ejemplo, el panel de Zubel, mis abuelos vivieron allá, mi familia, muchos de ellos nacieron allá, entonces como que siempre tenía esto de... Y estaba todo retratado Zubel, distintas cosas, entonces lo viví muy feliz el trabajo.
muy feliz y también con tensión, por supuesto, porque había que estar atento a los distintos como protagonistas, si se puede decir, como de las bordadoras, las autoras, el GAM para estar acá también, nuestro trabajo, o sea, como que había que como que manejar distintas como personal, no me viene la palabra, pero actores, sí, gracias. Entonces eso también es desafiante, o sea, como que tenía una parte de tensión y otra parte de que disfruté mucho. Ahora, si te sirve como dato freak, terminé el bordado y me dio COVID. Pero bueno, ese es un dato que podría tener nada que ver. Te lo digo porque quizás tú como que vibras con eso también, como con lo que, como totalmente algo más emocional, porque es bordadora también. Bueno, también sumarme al relato de mis compañeras, que compartir que realmente fue sensación de alegría. Eso traspasó, porque además coincidió que fue verano, a mí me encanta el verano. Además, la Cata se había cambiado de casa en Paine, entonces como que todo el entorno fue muy, o sea, era un oasis ir a trabajar para allá, salir de Santiago. Mirábamos hacia la ventana y teníamos la vendimia, que era como estar mirando el textil, entonces conversamos mucho alrededor de ese tema, entonces también se dio como compartir, porque muchas horas uno está ahí trabajando, compartiendo también, entonces se da también ese nivel paralelo de compañerismo mientras uno está trabajando, que eso también es algo muy lindo. Y la experiencia estética también, sobre todo cromática. Me pasó sobre todo con el panel que es el segundo, el de la trilla de trigo, el amarillo, como que era un color que estaba muy predominante y yo creo que también me encendía, en el fondo, me daba como esa alegría. La Dani me dice, yo no lo restauré, pero lo investiga, ¿cierto? Quizás sumar también que a la Vivi, que se emociona tanto con el bordado y que habla también de esta relación entre el bordado, lo textil y la salud, ¿cierto? Lo corporal y lo mental. También refleja un poco la historia de Chile. Los textiles acá nacen también, las arpilleras en dictadura. Siempre tiene que ver con reparar algo. O, no sé, más atrás, la Violeta, que hacía este mismo tipo de bordado, comienza bordando cuando está enferma, que es un poco al revés lo que te pasó a ti. Tú dejaste de bordar estando enferma, ella lo comienza. Entonces, ahí hay una relación siempre también con la emocionalidad y cómo se siente el cuerpo también. ¿Alguien más quisiera compartirnos algo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sara. Bueno, primero dar las gracias por esta hermosa instancia de este bello tapiz encontrado. Quisiera hacer una pregunta que va un poco más allá de lo que ya se ha conversado y que tiene que ver más que nada con un asunto técnico. Yo generalmente veo los textiles muy como un cuerpo textil, más que como un objeto, o sea, no los veo como un objeto. Entonces me genera mucha curiosidad saber todo el proceso que vivió el tapiz desde que se perdió, desde que lo sacaron de aquí de la UNTAC, del edificio de la UNTAC, hasta que fue encontrado. Entonces ustedes tal vez como restauradoras, me imagino, que pudieron al proceso de restaurar ver todo lo que vivió este tapiz, porque estuvo cortado, hay partes que están desteñidas, entonces en ese aspecto me genera mucha curiosidad saber qué fue lo que vivió este tapiz. Bueno, como en relación como a lo técnico que uno podía observar y poder interpretar desde ahí como un camino que tuvo el textil en sus años perdidos,
Bueno, partiendo porque se fue cortado en 4 segmentos. Esas separaciones se hicieron, si bien no se cortó, se cortó se separaron unos paños. Y para haberlo separado, efectivamente hubo que cortar algo de textil, de fibra, digamos, de fibra bordada. Eso era evidente por lo que nosotras podíamos observar. Uno de los paños estaba como, se observaba que supuestamente habría estado montado en algo como un bastidor que provocó alguna tensión, y además tenía restos de papel engomado. O sea, evidentemente eso estaba como en algún marco de algo. Y además tenía como deterioro por luz, o sea, se decoloró en ciertas partes, porque probablemente, claro, estuvo expuesto en donde recibió luz. Como también creemos que uno de los paños, que era el campo, ¿verdad? Sí, el campo, que era el que más como limpio se observaba su soporte, el soporte de algodón como más blanco, pero a la vez también como la fibra más deteriorada. O sea, entonces creemos, y además tenía un leve encogimiento, entonces creemos que podría haber sido lavado. Y así, esas distintas cosas que podemos observar como desde la parte más técnica, de que creemos que y esos dos también, el mar y el campo, yo creemos que fueron los que fueron expuestos. Los otros no tenían mucho daño de coloración. Eso. ¿Alguien si quiere agregar alguna cosa más? Sí, esa separación que hablaba Catalina es bien interesante, porque los paños no fueron cortados, sino que incluso al momento de saquear se les dio el valor, porque se separaron cuidadosamente, y lo que se cortó es el bordado que unía un paño con otro, como el bordado que camuflaba la unión, que era súper perfecta. Y ese es lo que se cortó. Entonces, hasta en ese momento bestial se tuvo cuidado. ¿Queda claro esto o quisiera saber un poco más en relación a cómo se encuentra y cómo vuelve? Por allá hacen sí, como un poco más el cagüín de la historia, ¿no? ¿Quién se atreve? Felipe, perfecto. Felipe nos va a contar. O sea, no es cagüín, pero es lo que yo sé de primera fuente. A nosotros nos llamó la ministra de Cultura para informarme, especialmente a mí, que había aparecido este bordado en manos del senador Girardi, en esa época, y el senador sabía, según lo que dicen ellos, yo esto es puro supuesto, no tengo la verdad absoluta, él en la época de los 80 lo había encontrado en el Biobío, envuelto como alfombra, en el Persa Biobío, sí, exactamente, en el Persa Biobío, envuelto como alfombra, y él lo compró por un costo muy bajo y lo guardó muchos años en su casa, Él después se casó, se fue a su casa y un día la madre le llama por teléfono y le dice, oye, ¿qué hacemos con estos paños? ¿Los botamos o realmente lo viene a buscar? Y él fue con su señora a buscarlo y la señora los vio y le encantó, y él se estaba construyendo justo una casa en Valparaíso y los colgó en Valparaíso, en la casa de él en Valparaíso. Pasaron muchos años y en ese proceso la hija, que es historiadora, vio el documental Escape de Gas, y en ese documental aparece la imagen que vimos acá recién del paño, y cuando lo ve se da cuenta que es el bordado y la negra y le informa a los papás, y ahí deciden devolvérselo al Estado de Chile, porque a pesar de los años que llevaba, porque el tema que tanto tiempo ya en su poder, que ya era de él, o sea, no tendría por qué haberlo devuelto, pero decidió entregárselo nuevamente al Estado,
a través de un comodato a Bienes Nacionales, que es el dueño hoy día actual del bordado. Y el bordado está en comodato entregado hoy día al Centro Cultural Gabriela Mistral. Cuando se entregó el bordado, la condición era obviamente que el Centro Cultural se hiciera cargo de su restauración, del proceso de restauración, y que se expusiera para que las futuras generaciones pudiesen acceder a ver y recordar, como bien dijeron por acá, y como bien lo comentó Miguel Launer, una de las obras patrimoniales más recordadas, con cariño, que hubo dentro de la Junta, dentro de todas las obras que estuvieron acá y que muchas de ellas aún están desaparecidas. Eso es lo que les puedo contar yo, es lo que sé yo oficialmente. Podemos imaginar muchas otras cosas, pero bueno, es la versión que tenemos nosotros como Centro Cultural en torno a esto. O sea, lo que tenemos que agradecer es que apareció. Y está acá, está restaurado y está expuesto en el GAM, que además no va a ser su lugar oficial. Tenemos la esperanza que en algún momento vamos a encontrar un lugar mejor para instalarlo, para que la gente lo pueda acceder de mejor forma, para poder verlo y apreciarlo para la vida, para la eternidad, como podría ser. Eso. Gracias, Felipe. Ahora sí, ¿o no? Ahora tenemos toda la historia. Oye, perdona, que tiene razón en general, pero todo este proceso duró, creo que 2 años, ¿o no, Dani? Desde que la primera vez fui a ver los pedazos a la casa del suegro de Girardi, en unas bolsas de esas que se usan para los matutes, estaban doblados y guardados ahí. Claro, yo levanté la mano porque mi querida Catalina y Francisca estaban siendo súper políticamente correctas y no querían decir que Girardi lo tenía en su casa. Y decía que tal vez estuvo colgado durante mucho tiempo adornando la casa Girardi. La otra cosa es que fue un enredo entre la ministra de Cultura antigua, que no es que haya hecho mucho, entonces con respecto a esto no hizo nada, y en algún momento decidió que no tenía que ver cultura con esto, sino que pasaba a bienes nacionales. Y de bienes nacionales quedó ahí hasta que finalmente, por suerte, decidieron mover la cosa, porque ya vino una... Esto sí que es cagüín. Vino una entrevista en The Clinic, en el que dijimos que Girardi tenía el bordado. Y entonces me dice, el periodista de The Clinic me dice, apuesto que mañana lo devuelve, porque va a salir en las noticias. Bueno, y se movió la cosa, fija, pero fue un parto más o menos. Ahora, voy a aprovechar de decir que los textiles han empezado a aparecer. Creo que de los que estamos aquí somos pocos los que vimos esto en vivo y en directo en el año 72, 73. Me tocó con Roser Bru, viva aún, restaurar su textil que está en manos de Eduardo Armijo. Y también me tocó restaurar, más bien hacer el forro del textil de Gracia Barrio, que está en el Museo de la Solidaridad. Y me habían llamado para ver esto, pero yo di gracias a Dios que no me tocó hacerlo, porque era un tremendo trabajo, que por suerte mis queridas amigas lo tomaron y lo hicieron. Pero ha sido como con esto de que el textil se activó, también como que de pronto empezaron a aparecer. Y voy a aprovechar de preguntarte, ¿qué pasa con el textil de Herrera? ¿Está aquí aún? Porque yo lo vi cuando estaba Alejandra Wood, lo vimos aquí abajo y estaba un poco mal. Está muy mal estado. Bueno, ese textil es parte de las obras que están guardadas aún por el Ministerio de Obras Públicas, son del Ministerio de Obras Públicas, porque el Ministerio de Obras Públicas tiene el deber de restaurarlas. Entre ellas está la chimenea de la Venda, está el textil de Herrera y están unos grabados de Chávez. Ese textil tuvo un problema el año que se salió, se inundó por la ruptura del alcantarillado de Aguadina que se cortó en Providencia
y bajo el agua, y inundó la plaza donde está la bodega donde estaban guardados, y se inundó, pero ya tomó acciones MOB y está en proceso de restauración, y la idea es que entregue esas 3 obras cuando esté terminado la segunda para acá, para el lado. Y es parte de la colección que está instalada ya. Pero estábamos preocupados por más para. Gracias por esta historia, largo proceso de recuperación, ¿cierto? Me gustaría retomar esto que han mencionado varios, sobre qué era la obra más querida por la gente. Dani, tú que te dedicas más a la investigación, ¿por qué crees que pasaba este fenómeno de que era la obra más querida? Quizás porque venía desde pobladoras, desde un colectivo de mujeres. ¿Será por eso o habrá otra razón? Hay un video que Eduardo Martínez Bonatti relata todo el proceso cuando él va a Isla Negra a realizar como este compromiso, y él dice que en ese momento el grupo de bordadoras estaba como, las relaciones estaban un poco distantes, y que cuando después, bueno, pasa el tiempo, que es un tiempo acotado, y el bordado es recepcionado para ser exhibido, y Bonatti dice que él sintió que el grupo estaba como que había pasado algo ahí, en ese momento. Yo creo que sin duda ese relato acompaña un poco como no sé cómo podemos decir, claro, una mística, un espíritu alrededor del trabajo, de este trabajo en particular. Pero yo creo que la colección de la UNTAC en sí misma, no solamente el bordado que está acá, sino que como toda la colección y la misma conferencia son un gran espíritu. Por ejemplo, hay datos muy interesantes, por ejemplo, que no existía mediación para que la gente viniera a conocer el edificio. El edificio estaba atestado completamente de gente. O sea, se realizó la conferencia. Imagínense ese marketing, el marketing más increíble que ha tenido este edificio, lo hicieron los propios trabajadores al construir el edificio en 275 días. Cuando se inaugura para la conferencia, que había gente de todos los países con sus trajes, más marketing, maravilloso marketing. Y las obras que este edificio, porque cuando Bonatti dice por qué son textiles, él dice porque las paredes eran tan grandes y como que se miraron y fue como textiles de gran formato, que en el relato de Paulina Rugnoli tiene que ver con el cuerpo expuesto en gran escala, que es muy del año principios del 70, fines del 60. Como parte de no es solo el bordado de Isla Negra. Son los textiles, que hay prensa que le dicen los chamantos de gran formato, pero también son todas las otras obras que acompañan al edificio y también son los ejercicios de acción directa comunitaria en el mismo edificio. Una de esas acciones maravillosas es el comedor popular, que está rodeado de arte por todas partes. Entonces, no es solo que la gente venía a ver el bordado, las personas venían a ver el edificio. Irma Cáceres es la que dice que jamás tuvieron que hacer prensa o actividades para que la gente viniera, porque el edificio siempre estaba lleno. Personalmente creo que el bordado de Isla Negra causa una conmoción, por lo mismo que nos conmocionamos ahora, porque los seres humanos tampoco somos, o sea, hemos cambiado, pero el espíritu es algo que no se mueve tanto. A nivel cromático, las múltiples escenas que suceden en el bordado, o sea, uno se puede quedar horas contando los relatos que hay en ese bordado. El tamaño, sin duda, también, imagino, me sitúo como persona que vengo a almorzar aquí después de la pega, que es uno de los relatos más hermosos, como que podías pasar a comprar. Pausa, me bajo, compro, y llego a mi casa con la comida caliente, como la relación, como en el video hablan, que es una representación del arte popular. Para mí, que me devuelvan eso, tiene harto que ver con un arte integrado a la vida, no un arte tan como difícil a veces, como que es un poco una manera de entender el arte, como una caricatura también. Pensemos una sociedad previa a la dictadura militar con una lucha gigante sindical,
como pobladora para llegar a la unidad popular. Es eso lo que celebramos en el bordado. Y yo creo que es importante recalcar que la belleza también es una victoria. Es importante recordarnos al mirarlo. A mí el bordado me devuelve eso, me devuelve una belleza después de años de estar como no entendiendo bien qué pasaba en relación a la conferencia, a la UNTAC, a lo que implica una mediación cultural en un espacio artístico. Creo que nos da harto trabajo también, como con infancia, para problematizar con adolescencia también, porque sí, uno puede decir que es el bordado más, sí, esta obra es la obra más linda, pero también hay que atravesar un desierto para hablar de la belleza. Cuando no estaba el bordado era muy difícil hacer, he hecho muchas entrevistas, y atravesar el desierto para hablar de la UNTAC en relación a este trabajo, no, es que nadie quería atravesarla, nadie quería transitar esa conversación porque era muy dolorosa. La mitad de la gente con la que viniste al edificio está desaparecida, se fue al exilio, perdí la pista, porque... Entonces, que regrese la belleza para problematizarla hoy es algo súper importante. O sea, por eso les decía lo de la esperanza, porque a mí me volvió mucha esperanza, después de haber estado muchos años muy desesperanzada en relación a cómo los aparatos institucionales a gran escala pueden elaborar discursos colectivos, porque los discursos colectivos precisamente son colectivos, y eso es súper complejo porque es mucha gente articulando. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que decir también qué es lo que nos pasa con el bordado, como a los mediadores, como qué pasa cuando lo ves. Y también importante lo que dicen respecto a la restauración, que se toma la decisión de no borrar estos casi 50 años de desaparición, estas cicatrices que deja el ejercicio que hace el grupo de restauración cuando porque yo las conozco, somos del comité, como que tengo nociones de lo que es la conservación mínima, pero el riesgo de que el bordado se rellenan todas las partes que no están. No es lo que hicieron las chiquillas. Y eso es súper importante también para que podamos elaborar memoria histórica, porque si no elaboramos memoria histórica en este edificio, que es un edificio súper denso a nivel cultural, por su memoria. O sea, se construye para algo, se desbarata todo eso, y nuestra democracia que casi incendian el edificio, ¿me entienden? En democracia. Después, hablo del 2019, como crisis social enorme. Entonces, ¿qué es lo que protegemos en el edificio? Y quiénes accionan también. Es importante que lo miremos el bordado, y el bordado nos habla. Que eso es algo que nos dice mucho la Paulina, que todas hemos tejido con ella, como con Paulina Bruñoli, como los textiles te hablan, te dicen cosas. Por eso no es casual que te haya pasado eso, porque es como, mira, el ejercicio es un ejercicio vivo, un ejercicio de acción, está ahí. Gracias. Y me voy a aprovechar de la pregunta que hizo la Dani, como, ¿qué les pasa a ustedes? Todas y todos, al llegar a esta sala, pasaron por el bordado, se detuvieron a mirarlo. Ojalá nos pudieran compartir qué les pasa a ustedes, por qué creen también que esta era la obra más querida. Voy a partir yo. Cuando yo lo conocí la primera vez, me pasó que me recordó mucho a mis años de universidad, porque tuve la suerte en el ramo de patrimonio de ir a la sexta región, a recorrerla entera. Y nos pasó algo muy curioso, que en un pueblito, no sé si vieron el paño donde están las ruedas del Armahue, como justo antes de llegar a Suhuel, nosotros nos perdimos y nos quedamos en el bus en un pueblo donde ya no había luz, en Ciruelos, donde hay muy poquita gente. Es muy interesante también cómo el bordado representa tal cual esa zona. Como tuve la oportunidad de recorrer todo eso, puedo identificar todo lo que está realmente en ese territorio. Como que no es algo imaginario. Las bordadoras realmente conocían los lugares. El 3 de abril
de abril fue, ¿no? Cuando vinieron, nos contaron un poquito también cómo fue el proceso y escuchar el relato de las bordadoras que me contaban, los tuvimos que bordar en 3 meses. O sea, imagínense bordar esta pieza tan grande solo en 3 meses, cómo se repartieron los lugares y también tenía que ver con sus historias de vida, con sus vivencias. Por ejemplo, las que habían vivido en la zona, en el Valle Central, por Doñihue, ellas bordaron eso, se repartieron en relación a sus historias de vida. Entonces, también refleja la historia de cada uno. Así que me gustaría saber o escuchar si alguna quiere compartir sus historias en relación a lo que ven en este bordado, si es que alguien quiere. Ahí va. Se oye igual, ¿no? Por haber estado más cuando existía antes de, creo que, ¿por qué era tan emblemática esta obra? Es difícil transmitir la emoción que vivíamos en esos años como colectivo nacional, a nivel nacional, más allá de los que estuvieran a favor o en contra. Era todo emocional, muy emocional. Y a mí me parece que el bordado, por el hecho de ser una obra colectiva, de un lenguaje que ahora ha sido más activo, digamos, a nivel más general, pero en ese momento el bordado era una cosa como una expresión muy particular, ¿ya? Y una obra de esa categoría, de esa belleza, de ese tamaño, en el que sabíamos que habían sido las bordadoras, que no era una obra académica, no era un Nemesio, no era una Rose, no, era alguien como uno, ¿ya? Que podía haber y que había hecho esa cosa maravillosa. Me parece que calzaba muy bien con el espíritu de la UNTA, del trabajo, de la construcción, de haber estado luchando por la Unidad Popular. Yo creo que por eso para todos nosotros era la obra emocionante, por decirte. Más allá de que también nos gustaran muchas otras, pero esta obra era como tan cercana. No sé cómo explicártelo, pero por eso yo creo que era tan especialmente querida. Gracias. ¿Alguien quisiera agregar algo más? ¿Ustedes, chicas, o los asistentes? Yo quiero agregar una cosa, bueno, en relación a lo que dice Anita y también Dani, que, o sea, que en realidad también Bonatti buscaba eso, ¿no? Como curador del edificio y hacer esta convocatoria, digamos, como de reunir 35 obras en un espacio público y todo eso. O sea, como que su gran desafío fue ese también, como llevar el arte, que era algo innovador, como con un concepto que habla en alguno, no sé si es en el Escape Gas o en alguno de los textos, pero de arte incorporado. Como esa es como la palabra que él usa, como algo distinto a lo mejor a la época y totalmente innovador en relación a que tenía que, no necesariamente algo que fuera estético, porque es público tiene que ser estético, no, sino que incorporado, o sea, que se cruzara con las personas que estaban acá, porque había acá un comedor público, o sea, muchas cosas que pasaban en este espacio. Entonces esa era la idea, que este arte realmente fuera así como cruzándose, no que fuera un museo tampoco el edificio, sino que tuviera esa característica. Entonces, como que me da esa sensación, ¿no? Como que el bordado de algún modo sintetiza eso, como un reflejo de eso, como de un arte incorporado, donde lo hicieron 9 mujeres,
como que bordan sus experiencias, sus imágenes, entonces lo que quieren transmitir. Entonces, tal vez por eso se transformó en un bordado tan querido. Y después con su desaparición, entonces ya era como un mito, así como que ya todo un desaparecido, como que volver después a encontrarlo y restaurarlo. Entonces ahora yo creo que la obra ya tiene mucho más valor todavía, o sea, está como que tiene todo este como contexto atrás que la hace más valiosa aún. Eso. Yo quería comentar en relación a lo que tú dices, Dani, de que cuando viste el bordado te dio esperanza. Me acordé y me quedó dando vueltas cuando fue la inauguración ahora en abril de los 50 años, que Bonatti dijo, están apareciendo estas obras como flotadores. Me quedó dando vueltas porque, pucha, o sea, el medio naufragio. Pero claro, un flotador es como una esperanza, entonces me hace mucho sentido que a ti como investigadora es una esperanza y está ahí. Que en el 2017 nosotras hicimos una problematización acá precisamente de este trabajo. Esa problematización era en base a una obra desaparecida, esa era y mediación de acá de GAM, como que el equipo de mediación dice, oye, pero el bordado de Isla Negra, porque es un bordado colectivo, como que... Y nuestra variable era que era inclusivo nuestro ejercicio. Entonces nosotros convocamos, me acuerdo, un grupo de mamás de la Teletón. Entonces era una mezcla, es que ni les explico los mundos que se juntaban. Era como las artistas textiles, las mamás de la Teletón, había un grupo de Argentina... Era mucha gente y nuestro calendario era en presión de tiempo. Nosotros teníamos un tiempo muy preciso y acotado, como homenajeando los tiempos de construcción del edificio. Y a nosotras, como equipo, se nos desborda completamente el ejercicio, porque nuestro diseño colectivo, que es la primera etapa, eran 5 sesiones. Nosotros tuvimos 10 sesiones, porque era catarsis colectiva. Gente que solo venía a dar testimonio, que se sentaba, que no vino nunca más. O sea, una vez para hablar de que a él le habían contado de experiencias íntimas en relación a un trabajo que, como se conversa acá, que para el mundo textil era el mito. Se fueron encontrando las obras, se han encontrado 2, bueno, las de la Rosenbluth hay que contarlas como 3 de 4, el otro tapiz grande, pero era una situación como inconclusa, porque era una conversación como que no estaba. O sea, la conversación respecto a la Unidad Popular es una conversación que desde mi percepción, que nací en el 82, la Unidad Popular es una conversación completamente como encapsulada, desde mis estudios dicen desde lo traumático de la propia experiencia. Entonces, cuando este trabajo regresa como para ser elaborado por las sociedades, por distintos, o sea, hay textos de psicoanálisis que hablan de la construcción del edificio y el desastre que queda en Chile en general por la dictadura, pero que en este edificio se representa súper bien como a nivel psicológico lo que nos pasa como sociedad. Entonces, lo del naufragio no lo había escuchado y en verdad creo que me hace mucho sentido porque son lugares desde donde uno puede tomarse para empezar de nuevo a como problematizar el presente. A mí, mis profesoras, yo estudié en el ARSI y Virginia Razzur en un momento me dijo, como hablar de eso es muy difícil, como cuando yo empecé a investigar el tema de la Unidad Popular, como no es un tema abierto como sociedad. Y yo creo que los 2 tapices que se han encontrado, que no están en este edificio como colección, son muy como ejemplificadores de como la democracia que teníamos, donde uno es colección privada y el otro está en otro edificio. En cambio, este bordado, es que menos mal que está expuesto acá, porque en algún punto es el lugar para donde fue construido. Eso. Me canso. Bueno, para comenzar a cerrar, darles las gracias a todos ustedes que vinieron, a las chicas, porque bueno,
tenemos un tiempo acotado para conversar y es un tema larguísimo de abordar. Los quiero dejar invitados a ver el documental del que hemos estado hablando también mucho, que es Escape de Gas. Lo pueden encontrar en Onda Media, donde está lleno de cine chileno. Y también los quiero dejar invitados a asistir, ya que salió mencionada la Roser Bru, los quiero dejar invitados a venir a ver la obra que se está reestrenando en su nombre, se está reestrenando hoy en el aniversario de su muerte también. Así que invitadísimos a venir a ver la obra, que también rescata un poco el tema de las obras perdidas y de la memoria. Así que invitados todos y a venir el fin de semana, que además son las últimas funciones de una obra muy interesante que rescata el testimonio de las personas que construyeron este edificio y que han sido parte, que es Cómo se recuerda un crimen. Así que busquen ahí en gam.cl a qué hora es, porque no me acuerdo bien, a las 4:30. Lleguen y por favor aprovechen esta instancia. Así que muchas gracias por venir a todos.